Hola, el título de esta historia es La Botánica y es la 11ª del libro Lo que encontré del otro lado de la vida, psicografiado por la medium Peralucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Tenía 35 años. Era casada con 3 niños aún pequeños. Decía siempre que todo estaba normal y realmente estaba bien para mí. Mi esposo era empresario. Éramos de clase media. Vivíamos en una ciudad próspera. El área donde se localizaba la casa era enorme. Teníamos plantas y árboles por todas partes. Yo era botánica. Amaba mi profesión. Tenía en casa una gran vitrina llena de plantas raras y exóticas. Las estudiaba con entusiasmo. Conseguí muchas especies de plantas de diversos países, unas por correspondencia con coleccionadores y botánicos. Cuando noté a mi esposo distante, que no nos estaba poniendo atención ni a mí ni a mis hijos, intenté cambiar, pero no resultó. Mi esposo me dijo claramente: Annalisa, estoy enamorado de otra, quiero el divorcio. Me llevé un susto. Intenté calmarme y ganar tiempo para resolver lo que haría, y pude responderle tranquilamente: querido, ¿no se está precipitando en su decisión? Vamos a resolverlo con calma. Esperemos un mes. Solo le pido 30 días. Si después quiere la separación, nos divorciamos. Él estuvo de acuerdo. En los días siguientes intenté reconquistarlo, pero no lo conseguí. Descubrí que él estaba enamorado. Era bonita y me di cuenta que no iba a cambiar de opinión. Sentí rabia y celos. No quería perderlo, ni mi forma de vida. Yo sabía hacer un veneno con hierbas que haría parecer la muerte física como un infarto. Hace mucho tiempo que lo aprendí. Me lo enseñó un anciano con muchos conocimientos y él ya había muerto. Fue conocido como hechicero y ahí en mi vitrina tenía las hierbas. No lo dudé y lo hice. Decidí que era preferible verlo muerto que con otra. Yo lo amaba, pero además también por orgullo. No quería perderlo. Además, su muerte me traería ventajas. Mis hijos y yo nos quedaríamos con los bienes materiales y recibiría el seguro, que era una suma razonable. Con ese dinero realizaría mi sueño de ir a la India a investigar plantas que tanto había soñado. Faltaban 3 días para que se cumpliera el plazo que le pedí. Decidí matarlo aquella noche. Acostumbrábamos tomar una copa de vino o licor después de cenar. Pero antes de eso le pregunté: ¿hay posibilidades de que desista del divorcio? No, me respondió secamente. Entonces brindemos por nuestra separación. Puse vino en 2 copas y puse unas gotas de veneno en una de ellas. El resto lo arrojé al fregadero. Había más en mi pequeño laboratorio por si acaso lo necesitase. En ese instante mis hijos jugaban y el más pequeño comenzó a llorar. Fui a verlo. Se había caído y se pegó levemente en la cabeza. Le hice una pequeña curación para consolarlo y regresé a las copas de vino. Mi esposo vino detrás de mí y tomó una copa.
Por unos instantes me quedé dudando. ¿Era la copa con veneno la que él tomó? Creyendo que sí, agarré la mía y chocamos levemente una con la otra. Él bebió, yo lo probé y como el sabor estaba como siempre, lo bebí. Lavé las copas, arreglé algunas cosas de la cocina y me fui a la sala. Ahí me sentí mal. Me quedé paralizada, con un fuerte dolor en el pecho. Me tambaleé y ya no pude respirar. Aún pude escuchar que mi niño gritó: «Papá, mi mamá se está sintiendo mal». Me caí, me puse la mano en el pecho y sentí cuando mi corazón se paró. Dejó de latir. Asustada, entendí que tomé la copa de vino equivocada. Vi de forma rápida escenas de mi vida. Me vinieron como recuerdos y de manera involuntaria. No podía respirar. Me asusté muchísimo. Vi cuando el médico me examinó y dijo: «Está muerta. Tuvo un infarto». Me di cuenta que mi cuerpo no daba señales de vida. El veneno fue eficaz. Solo con una autopsia podrían encontrar el veneno en mi cuerpo. No juzgando necesaria la autopsia, el médico constató que había muerto y ya. Mas yo sabía que estaba viva, me sentía viva y pensé: el veneno paraliza, no mata, se muere porque el cuerpo está enterrado. Me quedé en pánico y por algunos momentos pasaba por una extraña demencia. Vi que me enterraron. De repente estaba sentada en mi tumba, ahí cerca de la placa recién colocada con mi nombre grabado. No conseguí entender lo que estaba pasando conmigo. Lo que era seguro es que me estaba volviendo loca. Me quedé ahí en el cementerio por algún tiempo. Después me fui a mi casa. Mi esposo se casó con la otra y ella se quedó con mi hogar. Muchas de mis plantas fueron echadas a la calle, otras las regalaron. Mi vitrina terminó en el área donde juegan los niños. Mis sentimientos eran confusos. Amaba y odiaba a mi exmarido. Quería a mis hijos, pero a veces sentía celos de ellos porque querían a la madrastra. Pero a veces le agradecía por cuidar a mis hijos. Otras la detestaba cuando veía que los reprendía. Sufría mucho, no tenía tranquilidad, no dormía, tenía muchos dolores y el aire me faltaba. Recordaba pedazos de mi existencia. Parecía que solo recordaba las partes donde me había equivocado. Eso me martirizaba. Sentía que estaba sufriendo hacía siglos, pero al ver a mis hijos crecer, entendía que solo pasaban años. Mi hijo se casó. Vinieron él y su esposa a visitar a su padre. Él estaba en la bodega y yo observándolos de lejos. Cuando se acercaron a mi ex vitrina, ella me vio. «Marcia, usted está blanca, ¿se siente mal?», mi hijo le preguntó. «No, no tengo nada». Mi hijo salió de la bodega y ella se quedó. Se aproximó a mí. Nunca en todos esos años alguien me puso atención. Huía de grupos de desencarnados que siempre me ofendían. Les tenía miedo. Sentí curiosidad y no salí del lugar. La estuve observando. Al aproximarse a mí, sentí por primera vez una especie de tranquilidad. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?», me preguntó. Pero no habló con los labios,
Todo eso lo pensó, pero yo lo oí perfectamente y le respondí: soy la madre de su marido, su suegra. ¿Usted todavía por aquí? ¿Hace tantos años? Si usted fue una buena persona, desencarnó por un infarto. No le respondí. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Nadie supo de mi crimen, de mi error, solo yo. De nada sirve esconderse de todos si no se engaña a uno mismo. Mi nuera insistió: ¿no sabe orar? Pida ayuda a Jesús. Orar no sabía. Encarnada sabía recitar algunas oraciones decoradas. Ahora hasta eso olvidé. No tenía religión, no me ocupaba con esas cosas, porque según yo tenía varias teorías sobre Dios y no profundicé en ninguna de ellas. Pero ella dijo: voy a orar por usted. Ella oró, sentí sueño, me acomodé en un rincón y me dormí. Cuando desperté, abrí bien los ojos y vi que estaba en un lugar extraño. Estaba rodeada por personas vivas en el cuerpo carnal y otras como yo, solo que diferentes, muy diferentes. Estaban limpias, bonitas, luminosas y felices. Estaba cerca de un joven con cuerpo de carne, y quien se dirigía a mí era una señora encarnada, simpática y bondadosa. Ella me preguntó: ¿cómo estás, hija mía? Yo respondí con dificultad: no sé, ¿usted me está viendo? El joven repetía lo que yo hablaba. Él estaba también incómodo, parecía que sentía lo que yo tenía, porque también le faltaba el aire. Y entonces pregunté: ¿él me está imitando? No, hija. Él repite lo que habla para que nosotros podamos escucharla y ayudarla. Nuevamente observé a las personas y vi entre los encarnados a mi nuera. ¡Oh!, exclamé. ¿Podemos ayudarla?, insistió la señora. No sé, estaba confusa. Un señor desencarnado trajo un aparato, lo puso frente a mí. Era como una tela fina que se sostenía en el aire. En ella vi partes de mi vida, mi muerte, mi entierro, mi tumba. Dios mío, ¿qué pasó conmigo? Y la señora me aclaró. Su cuerpo murió, está viva en espíritu, pues somos eternos. Necesita, hija mía, pedir perdón a Dios por sus errores y aceptar nuestra ayuda para continuar en el plano espiritual. El Señor desencarnado arrojó sobre mí un polvo colorido. Después me dijeron que era un pase magnético y la falta de aire fue desapareciendo y los dolores también disminuyendo. Entonces lloré. Hija, sea humilde, perdone y pida perdón. Y entonces, realmente arrepentida, dije: Dios mío, perdóname. Pedí perdón con mucha necesidad de ser perdonada. Gracias a Dios, quédese con este hermano que está a su lado. Y me quedé dormida. ¡Qué sueño maravilloso! Desperté sin dolor, sin falta de aire, limpia y en una cama. Supe después que estaba en una enfermería, en un puesto de socorro. Me llevó tiempo para recuperarme. Allí en el puesto de socorro aprendí mucho. Entendí que desencarné al intentar matar a mi esposo. Mi cuerpo murió envenenado con el veneno que yo misma preparé. Sufrí la reacción de mi acción maléfica. Y sí, muchas veces culpé a Dios por mi sufrimiento. Fue por rebeldía.
Dios no quiere que sus hijos maten, ni que se equivoquen. Él respeta nuestro libre albedrío, pero somos dueños de nuestros actos. Las reacciones son conforme nuestras acciones. Dios Padre espera que volvamos a Él, reconociendo nuestros errores y con el propósito de no equivocarnos más. Inclusive sufriendo, no reconocí mi error hasta que una encarnada, mi nuera, bondadosamente me auxilió. No tuvo miedo y pidió por mí. El grupo espírita del cual ella forma parte me socorrió. Me vieron como hermana, me amaron como todos los que van en busca de amparo. Criminales o no, todos son amados y respetados en un centro espírita. El trabajo, el estudio en las escuelas del espacio retiraron de mí el remordimiento destructivo. Tenemos siempre oportunidad y necesitamos de fuerza y voluntad para mejorarnos. Poco a poco las cicatrices periespirituales han ido desapareciendo. Tengo conciencia de que los dolores que sentí fueron provocados por mí. Debo reencarnar, recibir la bendición de un recomienzo. Sé que no tendré un cuerpo perfecto. Espero que así aprenda la lección, a dar valor tanto a mi vestimenta carnal como al de mis hermanos, pero sobre todo aprender a amar. Agradezco a Dios por amarme, inclusive cuando yo no lo amaba. Amo a todos los hermanos caritativos que huyen del error, pero no rechazan al hermano que se equivocó. Analiza. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.